Yo fui a una conferencia en enero y habló un hombre en esa conferencia, hablaron muchas personas, pero entre ellos habló un sujeto, me recuerdo su nombre, no viene al caso ahora, y entonces él estaba diciendo que tenía un negocio muy grande, parece que estaba metido en el tema del petróleo, y hace un movimiento en su negocio, o sea, creo que con las acciones o la bolsa, no sé qué cosa, y él dice que pierde todo. Y en aquel momento él dijo, yo perdí $100 millones. Entonces él cuenta el caso, cómo fue. Y él cuenta que cuando perdió el dinero ese, que era toda su fortuna, él dice que perdió la familia, el matrimonio y los amigos. Entonces me llamó la atención, ¿no? Que de alguna forma cuando se fue el dinero fuera todo también, y le da la impresión a uno de que las personas que estaban a su alrededor son como que solamente estaban ahí por el dinero que él tenía. Pero no fue eso lo que pasó, porque cuando terminó la conferencia, yo fui a hablar con él y le pregunté, señor fulano, cuéntame un poquito mejor, ¿cómo fue ese tema? Yo le hice dos preguntas. ¿Cómo fue que las personas que estaban a su alrededor se le fueron cuando perdiste el dinero? ¿Y cómo fue que sobreviviste el cataclisma personal ese, ¿no? Entonces, él me explicó una cosa muy interesante. Él dijo, no es que las personas se fueron porque no había dinero, es que yo cambié. Entonces, al perder el dinero, él cambió. Él ya no era la misma persona. Porque, él me explicó, yo tenía mi sentido de valor humano mezclado con mi valor monetario. Entonces, yo mismo me proyectaba como una persona agradable por el dinero, y cuando perdí el dinero me proyectaba de forma diferente, me hice muy desagradable para mis amistades, y así fui perdiendo las amistades, y eventualmente perdí la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no es que las personas, nada más que estaban ahí por el dinero de él, es que él mismo cambió, porque él mismo le atribuía un valor, una importancia a su fortuna que realmente no la tenía. Entonces le pregunté, ¿y cómo fue que sobreviviste? Él dijo, bueno, yo empecé a practicar el misticismo y empecé a descubrir que mi valor como ser humano, como hijo de Dios, no tiene nada que ver con el dinero. Y cuando descubrí mi valor como ser humano, no solamente pude recuperar el dinero, sino que lo multipliqué muchas veces. Y cuando él me explicó eso, instantáneamente me recordé de un cuento bíblico, que es el cuento de Job. Aparece un libro en la Biblia que se llama Job. Y dice que Job, era un hombre muy rico. Está en el Antiguo Testamento. Tenía muchas esposas, muchas vacas. En el Antiguo Testamento había esa poligamía, ¿no? Porque era otra época. Y entonces era un hombre de muchas fincas, muchas propiedades, digamos así. Y dice que un día Dios está hablando con el diablo, y Dios le pregunta al diablo, oye, ¿de dónde tú vienes? Y el diablo dice, bueno, yo vengo de la tierra. Y le estaba mirando a su hijo Job, tú sabes, y le va muy bien todo, y por eso él te bendice, dice el diablo a Dios. Y Dios dice, no, él me bendice porque él es el bueno. Entonces el diablo dice, bueno, vamos a hacer una apuesta. No son estas las palabras de la Biblia, pero más o menos el cuento, ¿no? Entonces vamos a hacer una apuesta. Si yo le quito, dice el diablo, lo que él tiene, tú verás que te maldice a ti, a Dios. Entonces Dios dice, está bien, quítale todo lo que tú quieras, tú verás que es un buen hombre. Y entonces, por otro lado, la Biblia dice que Job, sin saber el por qué, de pronto empieza a perderlo todo. Se le mueren las vacas, se le van las mujeres, o sea, pierde la finca, pierde todo, ¿no? Y mientras más pierde, más él da gracias a Dios y bendice a Dios. Entonces el diablo regresa y dice, lo que pasa es que, tú sabes, él todavía está sano. Pero si le doliera el cuerpo físico, tú verás que te maldice a ti. Entonces Dios le dice, está bien, puede tocar su cuerpo, pero no le puede quitar la vida. Entonces dice la Biblia que, por su parte, Job, de pronto desarrolla unas llagas en todo el cuerpo. Y sigue bendiciendo a Dios. Él nunca maldice a Dios. Y entonces, dice que como él pasa la prueba esa, Dios le restaura todo lo que había perdido, multiplicado por 7. Y fue algo parecido a lo que ese señor Keith me estaba contando, que cuando él se da cuenta de dónde viene todo lo que él realmente tenía o tiene, que viene de su parte divina, no solamente se restaura aquello que él tenía humanamente o físicamente, sino que se multiplica muchas veces. Algo muy parecido al cuento de Job, y también es algo muy parecido al cuento de todos nosotros. Existe un conocimiento secreto, profundo, que explica la verdadera relación entre el ser humano y el universo, y a este conocimiento se le ha llamado la Cábala.
La Cábala es un estudio de las claves que nos permiten entender las escrituras sagradas y también los códigos que nos permiten decodificar toda la información de nuestra relación con Dios y con lo divino y con el universo. Si a usted le interesa el estudio de la Cábala, a lo mejor puedes aceptar nuestra invitación de conocer el Instituto Aranegui en Miami, Florida, a donde estudiamos la Cábala a fondo. Así que estás invitado al Instituto Aranegui en Miami, Florida. Muchas gracias.